Correcto. Entonces voy a presentar mi pantalla. Por favor, me va a decir, profe, ¿se ve o no se ve? Un momentito, por favor. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla, chicos, chicas? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora. Sí, profesor, se mira normal. Muchas gracias. Gracias, gracias. Le agradezco por la gentileza de hablarle a su profe. Muchas gracias. Porque si no habla me siento solo. Es como si estuviera hablando solito a la computadora. No escucho ni un suspiro por el otro lado. Entonces, por favor, me van a confirmar. Si algo, por ejemplo, por A por B me puedo olvidar de dejar de compartir, me dice, profe, no está compartiendo. No tengan temor, por favor, porque la clase debe estar dirigido con un PPT para poder acompañar a la explicación. Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a partir este bimestre en el campo de comunicación con lo que es literatura incaica. Lo que es literatura incaica está vinculado también a vuestro módulo. Eso sí, todas las clases que lo estamos desarrollando están estrechamente vinculados con su módulo de interaprendizaje. Entonces, ya los que están atendiendo a clase ya no van a tener, digamos, dificultad en el desarrollo del módulo. Se le va a hacer sencillo. Eso es obvio, ¿no? Ahora, no solamente vamos a hablar del módulo, sino vamos a ampliar más, un poco más del módulo. El módulo, la información es seguramente esencial, pero ya con las clases un poquito más vamos a ampliar, vamos a profundizar, y por ahí si salen dudas, inquietudes, con toda confianza estamos para poderles orientar e irnos encaminando en el curso de comunicación. Muy bien, queridos chicos, entonces el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante y es el tema de literatura incaica, ¿ya? Literatura incaica. A ver, como preámbulo, quiero preguntarles, ¿los incas sabían escribir? ¿Qué me dicen, chicos? Chicos, chicas. Sí, profesor. Muy bien. Ahí Sí, profesor, sí sabían escribir. Ya. ¿Todos piensan igual? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice lo contrario, por favor? Con toda confianza, abran el micro y participen nada más. ¿Los incas escribían? También No, utilizaban profesor. mensajeros, profesor. Dígame. No, profesor. Me dicen que no. Me decía, señorita, ¿algo me ibas a argumentar? ¿A quién importa, profesor? ¿A quién importa? Disculpe, profesor, eso es de mala educación. Claro, es de mala educación. Pienso que lo está haciendo de una manera de broma, de chanza. Si es que no quiere estar en la clase, por favor, que se retire. Claro, siempre es importante demostrarnos nuestra educación. La educación, donde vayamos, nos hace grandes. Los valores son importantes, queridos alumnos. Eso sí, y eso se aprende en casa, ¿no? No se aprende en el colegio. Los valores, el respeto, la tolerancia, se aprende en casa. Eso no nos dan en el colegio. Entonces, pues si por A por B, como dice vuestra compañera, saben, pues hay que compartir. Y si no saben, hay que aprender. Y ahora, si pregunto si los incas sabían escribir y leer, tienen una razón. Quiero saber hasta dónde han comprendido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de literatura incaica, ¿no? Y si hablamos de literatura incaica, pues tenemos que conocer si los incas sabían leer y escribir. Porque si no, ¿de qué hablamos? No hablamos, hablaremos sin fundamento. Ahora, ¿por qué hace esta introducción de que los incas sí sabían escribir? Porque muchos se dicen, para hacer literatura hay que escribir. Y yo les pregunto a ustedes, para hacer literatura, ¿hay que escribir? Pregunto. La respuesta es automática, no. No es necesario escribir para hacer literatura. La literatura nace con el mismo hombre. Una persona que nunca ha ido a un colegio, nunca ha pisado un colegio, sí puede ser literatura. Sí lo puede hacer. Un campesino, vamos a ver un campesino que nunca pisó al colegio y puede decir cosas bonitas a su esposa
ahí está haciendo literatura. Entonces, con ese preámbulo, vamos a empezar de lo que es la literatura. Bien, hablamos de literatura quechua o incaica. Ojo, eso hay que definirlo bien. La literatura quechua o incaica, o también algunos se le denomina la literatura prehispánica. ¿Por qué prehispánica? Porque fue antes de la llegada de los españoles. En este caso se debe hacer la aclaración que la literatura quechua no es sinónimo de literatura incaica. La literatura incaica es la prehispánica. En cambio, la quechua es prehispánica de la colonia, de la república, incluso hasta nuestros días. Acá hay una pequeña acepción, chicos. Cuando hablamos de literatura incaica, se desarrolló hasta 1532, ¿sí? Invasión española al Tahuantinsuyo. Pero la literatura quechua se ha desarrollado desde los incas, la época colonial, la época de la emancipación, la época de la republicana, hasta ahora, la época contemporánea. La literatura quechua se sigue desarrollando. Entonces, eso tengamos en cuenta. Sí, por favor. ¿Qué más podemos decir en función a esto? A continuación vamos a ver las características de la literatura quechua. Estamos hablando, ojo, de una literatura que era acompañada de danza y canto, mostrando como una necesidad del hombre en su manifestación. Es por ello que podríamos considerar lo siguiente. Veamos acá, ahora sí, por favor, atentos a la exposición, por favor. Una de las características de la literatura incaica es que fue oral. ¿Ya? Fue oral. A ver, un momentito, por favor. Disculpen la impertinencia porque alguien quiere ingresar. A ver. Me parece que no. Bueno, bien. Vamos a continuar entonces. Disculpen la interrupción, por favor. Sabrán comprender. Otra vez algunos compañeros ingresan recién y entonces necesitamos también hacerlos ingresar a aula. Bien, estamos acá. Una de las características que hemos dicho que la literatura incaica fue oral. Ya, chicos, fue oral, no fue escrita. Es decir, los incas no sabían escribir. No sabían escribir. Ellos nunca no conocían ni el papel, tampoco conocían el lapicero ni la pluma. Es decir, la forma como se expresaron los incas o la literatura incaica básicamente fue en forma oral, de transmisión oral. Es decir, el padre contaba a sus hijos, contaba a sus nietos, bisnietos, así, ¿no? De generación en generación. Entonces, en este caso decimos que no existía un soporte determinado, se transmitía por generaciones. Seguramente muchos de ustedes todavía, los que tienen en vida a sus abuelos o sus bisabuelos, todavía les han contado historias, cuentos, mitos, leyendas, de que no están en los libros y nos han contado en forma oral. De esa misma manera, de esa misma forma, es como los incas transmitían sus cuentos, sus historias, sus poemas a través de los siglos, a través de los años. Entonces, hay que tener clarito, chicos, este punto sí, por favor, que los incas no sabían escribir y la única forma de transmisión era en forma oral, ¿sí? En forma oral. Otra característica, la literatura incaica fue anónima, ¿sí? Fue anónima. No existían autores conocidos. En los incas, la creación fue colectiva. Entonces, el tema del anonimato o la forma anónima se vincula a la oral. Es decir, cuando, ejemplo, yo contaba una historia, no ponía pues el autor, simplemente lo contaba. Ustedes cuando cuentan una historia, no dicen pues el autor es tal, simplemente lo cuentan la historia nada más y por ende se pierde la autoría y se convierte en una obra anónima. Y todas las obras incaicas son de autores anónimos. No se sabe quién lo compuso o quién lo creó. No se sabe. Otra característica de la literatura incaica es colectiva, ¿no? Colectiva. Era una necesidad del pueblo. Cuando decimos colectiva, recuerden que los incas
trabajaban el famoso Mita, Minca, el Aini, ¿no? Es decir, los trabajos que desarrollaban lo hacían en forma colectiva, el trabajo colectivo y el trabajo mancomunado. Por ejemplo, si hoy yo cultivaba mi tierra, todos mis vecinos venían a apoyarme, a ayudarme en el cultivo de mi tierra. Y si mañana tenía el trabajo mi vecino, mañana me tocaba ir a la tierra de mi vecino a trabajar. Hoy trabajas por mí y yo mañana trabajo por ti. Entre ese trabajo colectivo se crearon todo, digámoslo así, toda la poesía amatoria de los incas. Recuerden que ustedes la actividad más importante en los incas fue la agricultura, chicos. Fue la agricultura. Eso sí hay que manejar como parte de nuestra cultura general. La actividad más importante de los incas fue la agricultura. ¿Ya? La agricultura. Y como la agricultura fue la actividad más importante, la agricultura estuvo vinculado a su vida. Y el trabajo en la agricultura para los incas pues era una alegría. Ellos trabajaban alegres. Claro, ¿quién no? ¿Por qué? Dirán ustedes, porque pues había música, los incas trabajaban bajo el son de la música, ¿no? Del pututo, del tambor, etcétera, etcétera. Un grupo de músicos hacía la parranda, como se dice, y un grupo de hombres cultivaba la tierra. Y las mujeres se encargaban de llevar la merienda, el almuerzo. Al final de la faena, al final del trabajo, era una fiesta, o sea, bailaban. Una vez terminada la tarea, bueno, vamos a hacer nuestra jarana y hacían su fiesta, una pequeña fiesta. El baile, ¿no? El baile. Y el baile era pues de carácter colectiva. No es como ahora los bailes, tú bailas solo conmigo, porque si tú bailas con el otro yo me pongo celoso y terminaba nuestra relación. No. En los incas el baile era colectivo, todos bailaban son de la música. ¿Sí? Ojo, en esos bailes colectivos es que se componían los poemas líricos que vamos a ver posteriormente. Otra característica es la cuestión cosmogónica. ¿A qué entendemos o qué entendemos por cosmogónica? Idea del universo dividido en tres mundos. Es decir, los incas, igual que nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo o la religión cristiana, nosotros hablamos de que existía el paraíso, el infierno y este mundo terrenal, ¿no? Igual los incas hablaban del Hanan Pacha, del Kai Pacha, del Uku Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de arriba, donde habitan los cuerpos celestes y el dios Sol. Recuerden que el dios Sol o el dios Inti Tixi Huiracocha es el dios supremo en los incas. Eso hay que tenerlo claro, por favor. ¿Ya? En el Kai Pacha, pues el mundo intermedio donde habitan los seres vivos. Y el Uku Pacha, el mundo de abajo, donde habitan los muertos y los, ya saben ustedes, Don Sata, ¿no? Entonces, esta tríada nos habla desde el ángulo cosmogónico, es decir, los incas también miraban el universo de tres puntos de vista. El Hanan Pacha, el mundo de arriba, el mundo de los dioses, o del dios Solo Inti Viracocha. El Kai Pacha, el mundo donde vivimos nosotros los humanos, y el Uku Pacha, el mundo de los muertos o el mundo de los infiernos, ¿no? Otra característica de la literatura incaica es que es panteísta. ¿Por qué panteísta? Porque adoraban a la naturaleza. Es decir, para los incas, la tierra era un ser viviente. Era un ser viviente, no era inerte como ahora lo consideramos. Por eso, seguramente, no lo sé, alguno de ustedes posiblemente ha escuchado, por ejemplo, la fiesta del Inti Raymi, ¿no? ¿Cuándo se celebra la fiesta del Inti Raymi, chicos? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuándo se celebra la fiesta del Inti Raymi en Cusco? ¿Alguien recuerda? Bueno, no se acuerdan, pero sí se acuerdan la fiesta de San Juan. El 24 de junio. Muy bien, excelente, gracias. 24 de junio, en la fiesta de San Juan, el Día del Campesino, y los incas celebraban el día del Inti Raymi, la fiesta del Inti Raymi. Y en la fiesta del Inti Raymi, el Inca, el jefe supremo Inca, hacía una ofrenda a la madre naturaleza.
se dice que sacrificaban animales, llamas, en este caso los auquénidos, y ofrendaba los mejores productos, productos agrícolas, y lo ofrendaba a la madre tierra, a la Pachamama, le daban su vino. Y ahí vemos esa característica que es panteísta, que también la tierra, la madre tierra, los cerros, los apus también necesitan alimentarse. Esa era su cosmovisión. Y lamentablemente, pues digámoslo de esa manera, los españoles nos han quitado digámoslo, esa forma de ver el universo, ¿no? La parte cosmogónica. Y ahora, y la parte panteísta, ¿no? Y ahora, pues, pensamos y consideramos que la Tierra, pues, no tiene importancia, es como si no tuviera vida, ¿no? Lo tomamos así por así. Pero sí, la madre naturaleza, muchas veces ahora, ustedes saben muy bien por el tema del calentamiento global, lamentablemente la Tierra se está poniendo en nuestra contra, ¿no? Por las lluvias, por las sequías que se están dando. Bueno, es tema de otra clase, ¿no? Bien, entonces seguimos con otra característica. En este caso indicamos, un momentito por favor, voy a activar nuevamente mi puntero. Bueno, otra característica es la clasista, ¿no? En los incas había clases sociales, ¿sí? Reitero, había clases sociales. Los de la nobleza, lo que estaban en la cúspide, y los del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá la característica clasista? Existían los amautas en la nobleza y los araicus en la clase popular. Es decir, en la nobleza que estaba el inca y sus familiares, quienes hacían literatura en la nobleza eran los famosos amautas. ¿Ya, chicos? Amautas. ¿Y quiénes eran amautas? Dirán ustedes. Estos amautas son los filósofos, los sabios incaicos que instruían a los incas, enseñaban a los incas. Estos amautas, por ejemplo, sabían las estaciones, porque recordemos que los incas no tenían su almanaque, no decían, pues estamos en noviembre. Y en noviembre, por lo común, en varios lugares de nuestra zona andina, es la época de sembrío. Entonces, en esta época, el amauta ya comunicaba al inca para que el inca difunda todo el Tahuantinsuyo de que tenían que alistarse para sembrar. Y el pueblo decía, pues este es el hijo del dios Sol, este inca es hijo del dios, por eso sabe que ya va a llover. Por eso a los incas se le consideraban como deidades, como si fueran dioses, ¿no? Y estos amautas también avisaban, ya tienen que ir alistando porque ya va a ser época de, digámoslo así, de más o menos en los meses de abril, mayo, ya donde el aguacero disminuye, decía, y ahora sí, ya tienen que ir alistándose para ir cosechando vuestros productos, porque va a calmar la lluvia. Tiempo después, semana después, calmaba la lluvia, ya no llovía, decía, sí, tiene razón, es el dios, hijo del dios Sol, sabe todo. Pero el inca no sabía eso, quien sabía eran los amautas. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo sabían los amautas sobre ese tema? Es que los amautas, como eran filósofos, tenían sus famosos observatorios. El famoso Intihuatana, que está en el Cusco, que eran observatorios en piedra, en roca, en la cual se echaban agua y podían observar todo el sistema solar. Todo el sistema solar. Lo observaban. Ellos sabían, los incas sabían que existía el año 365 días. Lo sabían claramente, pero el pueblo no lo sabía. No lo sabía el pueblo. Entonces, esa es la característica de los amautas. Mientras que en el pueblo, quienes hacían literatura en el pueblo eran los arabicus. ¿Ya, chicos? Los arabicus. Arabicus en el pueblo y los amautas en la nobleza. Los amautas son los poetas, digámoslo así, quienes hicieron la poesía épica. Todos los mitos que nosotros conocemos hicieron los amautas, incluido en este caso la leyenda de Manco Cápac Mamaocllo, la leyenda, el mito de los hermanos Ayar o el mito de Pacaritampu, el mito de los Huiracocha, etcétera, etcétera.
Mientras que los arabicus hicieron una poesía lírica. Los amautas épica y los arabicus la lírica. Y cuando hablamos de lírica, ya saben ustedes que en la poesía lírica el poeta expresa sus sentimientos, expresa sus emociones, ¿no? Muy bien, acá un poquito más podemos explicar de estas dos clases de literatura, de acuerdo a las clases sociales, la literatura cortesana y la literatura popular, ¿no? La literatura cortesana, reitero, lo realizaban los amautas, mientras que en la literatura popular lo realizaban los arabicus. Eso que quede claro, chicos. Otra, digamos, la característica en este caso, la literatura cortesana, la manifestación de un gobierno teocrático, la corte imperial supervisaba los trabajos de los amautas. Estos amautas eran hombres selectos, no era cualquier hijo de vecino, eran gente muy selecta. Algunos de ellos eran sacerdotes y por ende conocían todos los misterios seguramente de la vida y de la muerte, ¿no? Otra característica de la literatura cortesana resaltaba la alegría de las fiestas agrarias y religiosas. Mientras que en la literatura popular estos arabicus era una manifestación de la comunidad o ayllu, ¿no? Recuerden que el ayllu es el pueblo, la comunidad. Otra característica que simbolizan los sentimientos y anhelos comunitarios en sus diversas actividades. En la literatura cortesana se exalta las hazañas heroicas y legendarias, ¿sí? Mientras que en la literatura popular el arabicu transmitía su creación acompañada de la música. Los arabicus siempre, las poesías líricas eran acompañados con música, siempre. ¿Ya, chicos? En la literatura cortesana la manifestación o manifiesta la admiración a sus dioses, ¿no? A los dioses cosmogónicos. Eso que quede claro. Muy bien, vamos a estudiar ahora los principales géneros incaicos, ¿no? En el género lírico hay varias especies, pero el género lírico destaca básicamente lo siguiente. El género lírico, información de los cronistas, nos señalan que existen o la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denominaba los arabicus. Eso es lo que hicieron el género lírico. Así podemos distinguir las siguientes especies. El aylli es una especie lírica, es una oda es una especie literaria lírica, ¿no? De poesía quechua, significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza, principalmente a los dioses. También existieron los ayllis, en este caso de carácter agrícola y militar, ¿no? Ahora, lo más importante en los incas, en el género lírico, fueron los famosos jarawis. Estos son los más importantes, que es una poesía amorosa, ¿no? El canto del amor, del sentimiento puro, delicado, con sus actitudes de alegría, dolor. En ningún momento admitían expresiones fuera de lugar o de malas intenciones. Estas son las famosas poesías amatorias. A ver, un ejemplito del jarawi, ¿ya, chicos? A ver si a alguno de ustedes se les puede quedar por ahí, sobre todo a los muchachos, ¿no? A los chicos. Un poema que dice así: mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Y si eres viuda, a ver por si acaso, ¿no? A ver por si acaso. Bien. Otra consulta, a ver, otra pregunta, chicos. ¿Ustedes saben quechua? ¿Quién de ustedes sabe quechua? ¿Alguien? Usen el micro, por favor. Yo, profesor. ¿Qué tipo de quechua? A ver, yo voy a narrar Muy bien. A ver, voy a narrar el poema quechua y ustedes me van a traducir, ¿ya? Cortito nomás, poema quechua. Kaillayapi puñunki samusak chaupituta. Aquí nomás duermes. Voy a venir a medianoche. Wow, ¿de dónde eres, hija, tú? Huamanga. Ayacucho. Sí, profesor. Muy bien. Claro, el quechua, lo que les acabo de narrar es en quechua cusqueño. Y el quechua cusqueño seguramente es muy parecido al quechua ayacuchano, pero es muy distinto al quechua huaracino, es muy distinto.
Sí, profesor, es que hay varios tipos de quechua y Sí. hay algunos que no se entiende, algunos que sí. Claro, exacto, exacto, excelente. El quechua, así como el español, tienen los famosos dialectos. Y el dialecto es la variación de la propia lengua, ¿no? Entonces, el quechua, igual que otros idiomas, se tienden a dialectizar, o sea, tienen sus dialectos. Entonces, cuando decimos Kaillayapi, Puñunqui, Kaillayapi quiere decir a casito, al cantito. Puñunqui, dormirás Samusak, yo diré Chaupituta, profe, medianoche. Eso es un jarabe, ¿no? Alinchata me explica chicanqui, profesor. Ajá. Bueno, me entenderán, chicos. Yo sé quechua, pero el quechua de Huaraz. Bueno, no tan experto también, pero sí, pues solo me aprendí ese quechua de los incas. No conozco mucho el quechua del sur que me gustaría aprender. A mí me gustaría aprender, de verdad, les soy honesto, porque es maravilloso nuestra lengua. Y muchas veces nosotros no valoramos nuestro idioma nativo, no lo valoramos, lamentablemente. Si los europeos eh, son cultos, no son cultos porque leen más, ellos son cultos porque conocen muchas lenguas conocen ellos, y por eso son políglotas y por ende son cultos. La cultura es creación humana. A mayor conocimiento de lengua, mayor cultura del ser humano. Eso es así. Alguna vez nosotros nos horrorizamos, dice, wow, quechua, qué feo. Eso no. Yo he tenido la oportunidad de algunas oportunidades bueno, ahora no, hace años atrás, me decían, profesor, por favor, no quiero que en el aula de mi hijo hablen quechua. Pues, ¿por qué? Porque no quiero que hable quechua. Craso error, ¿no? Craso error. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque ahora, por ejemplo, para ser jueces, o sea, para ser abogados, para ser médicos, si te vas a trabajar en una comunidad donde hablan quechua, tienes que saber quechua, si no, pierdes la opción de trabajar, por ejemplo. En mi caso, yo también soy profesor y como profesor me han pedido muchas veces saber quechua. Y yo he estudiado quechua. Y cuando he estudiado quechua he compartido como compañeros de aula a extranjeros. Yo he tenido compañeros a 3 alemanes. Y qué gusto que les gusta aprender el quechua. Y se han venido hasta acá, donde estoy en este caso a Huaraz, a aprender quechua. Y nosotros siendo peruanos, otra vez ahí da la paradoja, ¿no? Siendo peruanos no nos gusta el quechua, ¿no? Entonces, esa parte, como una reflexión, queridos chicos. Yo recuerdo cuando tuve un profesor de lingüística, les comento, un profesor de lingüística que me tocó tener un buen maestro. Él nos comentó de que se fueron de pasantía a Rusia, ahora que está en guerra. Y cuando fueron, estos chicos eran de lingüística, eran de la Universidad San Marcos de Lima, se fueron a Rusia invitados por una universidad rusa, se dieron cuenta de que cuando bajaron del aeropuerto en Rusia, le esperaban otro grupo de estudiantes rusos de lingüística. La paradoja fue la siguiente, que estos estudiantes rusos les esperaron hablando quechua. Y los peruanos cuando llegaron dijeron, ¿what? ¿Qué cosa hablan estos? ¿Este es el ruso? Y no era ruso, era quechua. Y los estudiantes rusos se quedan sorprendidos, pero la lengua materna de Perú es quechua y no entienden quechua. Una paradoja, ¿no? Eso pasa, lamentablemente pasa en nuestro país, solo pasa en el Perú, pero es nuestra realidad, queridos muchachos. Y si están en la posibilidad, ustedes están en la posibilidad de aprender, aprendan y de verdad no se van a arrepentir. Como decía ese mi profe de lingüística, nos decía, una persona que sabe una lengua es como si fuera un miope, mira con un solo ojo. Una persona que sabe 2 lenguas es como mirar con 2 ojos. Una persona que sabe 3 lenguas es como si tuviera 3 ojos. Una persona que sabe 4 lenguas es como si tuviera 4 ojos. ¿Se imaginan ustedes una persona con 4 ojos? Maravilloso, ¿no? Ya podemos ver quién está por atrás. Entonces, en forma alegórica eso, ¿no? Entonces, chicos, esa parte es importante conocer de parte de ustedes. Si está en la posibilidad, apréndanlo. Aprender, aunque sea alguito, pues uno aprende. Como decían, yo aprendo de ustedes, ustedes pueden aprender de mí.
estamos en ese proceso de aprender. El hombre, desde lo que nace, aprende hasta el último día de su existencia. Eso es así. Nadie es terminado, nadie es acabado. Todos vamos aprendiendo alguito y alguito vamos aprendiendo día a día. Entonces, a los muchachos que les gusta ahí, muchas veces a los muchachos les gusta enamorar, pues ya saben un poema que les he mandado en quechua. A ver, cuando dices Kayayapi, Puñunqui, Samusak, Chaupituta, y si tu enamorada no sabe, ya pues ya fue, ¿no? Bien, seguimos entonces. Otra figura, bueno, otra especie literaria de la lírica es el Aimoray. El Aimoray era un canto a la tierra y se daba preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha, ¿no? Otra especie es el Huacantaqui. Los incas solían cantar a sus animales más preciados, por ejemplo, el zorro, el picaflor, la llama, el cono, etc., ¿no? El Urpi, ojo, Urpi significa paloma, eso hay que tener claro, ¿ya? Hermoso canto a la amada a quien se le aparenta con la o imparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. En otros términos, Urpi significa paloma y paloma es la mujer. Eso que quede claro. Recuerden que los poemas se han creado por la mujer. Los poetas lo dicen. La mujer es símbolo de inspiración de los poetas. La poesía existe gracias a la mujer. Y el Urpi es, reitero, simboliza la paloma. Y la paloma es la mujer. ¿Ya, chicos? La mujer. Con ese, ay, paloma, Mariano Melgar dice, ay, palomita, vuelve a tu dulce nido. No vaya a ser que haya cazadores que te hagan daño y cruel martirio, ¿no? Algo por ahí. Otra especie es el ayataki, canto que simboliza el dolor y la muerte, era de timbre fúnebre y solo se entonaba en los días de pesarosos, cuando alguien fallecía, ¿no? Entonces, estas son las principales especies del género lírico. En el género épico, ya cuando hablamos de la épica, en este caso se compone de mitos, leyendas que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que figuran las distintas civilizaciones que ocuparon esa parte del mundo antes de la llegada del mundo occidental o de los españoles, ¿no? El género épico, reitero, muchachos, quienes compusieron el género épico fueron los amautas. En la lírica compusieron los jarauis, eso hay que quede claro. Es decir, estos mitos y leyendas los crearon los amautas. Por ejemplo, los mitos y leyendas de la sierra son la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. Creo que todos hemos leído alguna vez en el colegio. Los mitos de los hermanos Ayar, llamado también el mito de Pacaritampu, ¿no? Es otro mito muy conocido. También tenemos mitos y leyendas costeños, por ejemplo, el mito del dios Huiracocha, el mito de Pachacamac, el mito del dios Con, el mito del dios Nailam, entre otros mitos más. Aquí falta también de Curinaya, ¿no? Bien, ahora, cuando hablamos del teatro, ojo, los incas solamente desarrollaron 3 géneros literarios. La lírica, que hemos visto inicialmente, el género lírico, el género épico, que estamos viendo acá, con los mitos y leyendas, y el género dramático. El género dramático con la obra representativa y seguramente la más importante durante el incanato, que fue Ollantay. Sí, Ollantay. Esta obra es de autor anónimo, no se sabe quién escribió. Género, ya saben, es teatro. Cuando es teatro se refiere al género dramático. La especie es drama, ¿no? Y el número de actos está compuesto por 3 actos. El tema central de la obra es el poder y el amor, ¿no? Y los temas secundarios, ahí está presente la traición, la valentía y la guerra. Ahora, en función a esta obra, la obra Ollantay, se han tejido hipótesis en función a su origen. Algunos dicen de que Ollantay, en este caso lo que defienden es la teoría incaísta o prehispánica, dicen que Ollantay fue una obra creada en la época incaica con personajes incaicos. ¿Sí? La otra teoría es la teoría hispanista o colonial. ¿Qué dice, en este caso defendido por Ricardo Palma, sobre todo Ricardo Palma? Él dice que esta obra fue creada,
¿no? Fue creada por los españoles, ¿sí? Fue creada por los españoles, no, los incas no crearon, dice. Pero ¿cuál es la que tiene mayor validez? Disculpen, chicos, me parece que alguien quiere ingresar a clase. Por favor, un momentito. Me disculpan. A ver. A ver, un momentito. Ahí estamos. Seguimos entonces. Bien. Ahora serán, profe, ¿cuál es lo que es válido? La teoría válida, queridos muchachos, es la teoría ecléctica o intermedia, definida por Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Y cuál es esa teoría? Esa teoría es que esta obra, la obra de Ollantay, fue creada en la época incaica, fue creada por los incas. Y ya los españoles, al escuchar en la época colonial, lo estructuraron en escenas, en actos. Sí, ya lo compusieron, le dieron forma, pero en fondo lo hicieron los incas. Esta es la que tiene mayor validez de la obra Ollantay. ¿Ya, chicos? Es la que tiene mayor validez, de acuerdo a los estudiosos de la literatura peruana. Bien, los personajes de esta obra, en forma resumida, son los siguientes. Pachacútec, que es el Inca Pachacútec, anciano padre de Cusicoyur. Tupac Yupanqui, que es el hermano de Cusicoyur, es otro Inca, otro gobernante, ¿no? Ollantay, que es uno de los personajes principales, es el general del Antisuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo tenía 4 suyos y Ollantay es general del Antisuyo. Luego tenemos a Cusicoyur. Profesor, ¿puedes repetir los nombres? A ver, hija, ¿lo estás viendo por acá, por favor? ¿Lo estás viendo, por favor? A ver, Pachacútec, que es el Inca. Acá estamos, Pachacútec. Tupac Yupanqui, que es otro Inca, es el hijo de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui. Igual esta, a ver, un poquito para que puedan tener en cuenta, esta diapositiva se les va a compartir al grupo, ya no se preocupen. La señorita Leslie les va a compartir al grupo este PPT, pero ya lo tengan en cuenta dónde está, ¿no? Muy bien. Ollantay es el general del Antisuyo, Cusicoyur es la hija de Pachacútec y Mazuma, que es la hija de Ollantay y Cusicoyur. Ahorita les voy a narrar. Rumiñahui es el general del Hanansuyo, Orco Huaranca es general de Ollantay, Wilcauma sacerdote, Pitusa es la doncella de Imazuma y Mama, ojo, quizás no se nota bien, pero este se lee Mama, no es Mama Caca, es Mama Caca. Y Mama Caca, Caca en quechua es Mama Roca, Ma de la roca, Caca, piedra, ¿no? Es la que gobierna la Clahuasi, la que dirige la Clahuasi. Jaja, se dice, profesor. A ver, hija, repíteme. Jaja. Jaja. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Ve? Algo aprendido hoy día, jaja. Acá en el norte decimos caca, caca. Bueno, por ahí no es jaja, va por ahí, pero gracias igual por tu aporte, excelente. Muy bien, entonces voy a narrarles en forma resumida de qué trata esta obra, ¿ya, chicos? Les voy a contar de qué trata. Se dice que Pachacútec, este inca, era inflexible, era ya anciano, pero era inflexible. Y tuvo una hija de nombre Cusicoyur. Cusicoyur en español quiere decir Cusi, hermosa estrella, ¿no? Traducido, Cusicoyur, hermosa estrella. De Cusicoyur se enamora Ollantay. O sea, Ollantay, que era general del Antisuyo, se enamora de Cusicoyur. Son enamorados. Así que Ollantay se atreve a pedir la mano a Pachacútec. A su papá le dice, ¿sabe qué, señor Pachacútec, Inca Pachacútec, yo quiero casarme con tu hija? A lo que Pachacútec le dice, no, tú no te puedes casar con mi hija porque tú no eres de mi sangre, no eres de mi estirpe. Y le bota el palacio a Ollantay. Ollantay, antes de irse, le dice, bueno, si tú no me das la mano de tu hija, yo te hago la guerra, te declaro la guerra, me voy. Pero declaro la guerra, te hago la guerra. Entonces, Ollantay, como era general del Antisuyo, se va con todos sus hombres hacia Ollantaytambo. Enterado de que su hija, Cusicoyur, está con amoríos con Ollantay, va a ordenar a su hija Cusicoyur encerrarlo en Acliahuasi,
El Acllahuasi se dice que era lo que es actualmente la Catedral de Cusco. Ahí estaba el Acllahuasi, que eran las vírgenes del sol, ¿no? Que se llamaban así. Fue encerrada Cusicuyur en el Acllahuasi para que no se escapara, pues, con el travieso Ollantay. Lo encierra, lo enclaustra. Entonces, Pachacuti, como ya estaba viejito, pues fallece, muere. Y cuando muere, quien le sucede en el cargo, en el mando, es Tupac Inca Yupanqui, el hermano de Cusicuyur. En este caso, su papá es Pachacútec. Y cuando Tupac Inca Yupanqui queda en el mando, se entera de que Ollantay, pues se había enterado que Ollantay era un inca rebelde, que se había rebelado con su papá o contra su padre Pachacútec, y eso es lo que sabía, más no sabía. Así que se dice que un día Tupac Inca Yupanqui se fue a visitar a la Acllahuasi. Ojo, a la Acllahuasi no entraban los hombres, no entraban, solo los incas ingresaban. Era así como un monasterio de mujeres, puras mujeres. Algunas versiones dicen que cuando los españoles llegaron, cuando fueron a la Acllahuasi, encontraron 40,000 mujeres. Que eran profe, ¿qué hacían esas mujeres? Se dice que rendían culto al fuego. Es decir, tenían una, digamos así, como una hoguera, como un fogón, y las mujeres se encargaban de atizarlo día y noche. No permitían que se apague el fuego. Todos los días, las 24 horas, a turno, se turnaban para mantener el fuego. Y eso es lo que dieron la versión los españoles, ¿no? Entonces, cuando Tupac Yupanqui fue a la Acllahuasi, se dice que escuchó los gemidos de una niña. Y cuando fue a ver quién era la niña, se encontró que era Ima Sumac, era una niña, y que quería ver, en este caso Ima Sumac es la hija de Ollantay y Cusicuyur. Y el Inca le dice a Ima Sumac, a la niña, le dice, ¿por qué lloras? Y Ima Sumac le contesta, le dice, quiero ver a mi madre. ¿Y dónde está tu madre? Le pregunta, ¿no? Le dice, está aquí, pero no me permiten verla. Así que, como era Inca, como era gobernante, le dice, bueno, vamos a ver a tu madre. Y cuando van a ver a su madre, se da con la sorpresa que era Cusicuyur, era su propia hermana. Y le pregunta y le dice, ¿y tú qué haces aquí? A Cusicuyur, ¿no? A lo que Cusicuyur le responde, le dice, pues nuestro padre, el Inca Pachacútec, me encerró. ¿Y por qué te encerró? Le pregunta, ¿no? Es que yo me enamoré de Ollantay, el Inca rebelde, y fruto de mi amor con Ollantay es Ima Sumac. Frente a eso, lo que hace es que, bueno, Ollantay seguía pues de rebelde, va a mandar a Orco Huaranca, disculpen, a Rumiñahui, para que capture a Ollantay en una treta, o sea, le hace una trampa, ¿no? En la fiesta del 24 de junio, en la fiesta de San Juan, le va, pues, Orco Huaranca se va, así como también otro inca rebelde, y le dice, bueno, yo me he rebelado contra Tupac Yupanqui, así que me uno a tu ejército, pero solamente fue una trampa porque lo hicieron emborrachar al pobre Ollantay y lo llevaron capturado a las manos de Tupac Yupanqui. En la mano de Tupac Yupanqui simplemente le dijo, pues, bueno, mira, ya sé la verdad, es que tú te has enamorado de mi hermana, de Cusicuyur, así que desiste las armas y cásate con mi hermana, ¿no? Y permite que su hermana, Cusicuyur, se case con Ollantay. Esto que le permitió Tupac Yupanqui. Básicamente, en síntesis, es la narración de la obra Ollantay. Entendemos en este punto a Pachacútec como un hombre, un inca inflexible, ¿no? Mientras que Tupac Yupanqui es un inca ya más magnánimo, más generoso, más bondadoso. Y obviamente es, ¿no?, el poder y el amor como tema central. Ahí vemos el poder de los incas y el amor que sobrepasa las barreras digámoslo, del estrato social, porque para el amor pues no hay, digámoslo, no hay condición social, ¿no? No hay dinero. Uno se puede enamorar de un pobre o también de un rico, pero en este caso Ollantay se atrevió a enamorarse de una ñusta, de una mujer de linaje alta, de la nobleza incaica, y ese atrevimiento casi le cuesta la vida, pero gracias a Dios lograron unirse, ¿no?, con Cusicuyur.
En síntesis, es la historia, queridos muchachos. No sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes, alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguna duda? Todo Por está bien, favor. profesor. Toda confianza, por favor. Profesor, Muy bien, gracias. Espero que me hayan entendido. A ver, un momentito, por favor. Bien. ¿Quién me habla? A ver, ¿quién me habló en quechua? Quiero, ahora sí les puedo ver. ¿Quién me habló en quechua? Discúlpeme, por favor. No, como cachicani, profesor. Muy bien, gracias, hijita. Gracias, Argelia. Argelia es tu nombre, ¿no? ¿O estoy Sí, mal? profesor. Muy bien, ok. Entonces, queridos chicos, chicas, por favor, de la literatura incaica hemos platicado en forma genérica. Sí, le voy a pedir que conozcamos parte de nuestra historia, parte de nuestra literatura, porque nosotros vamos a amar a nuestro país en la medida que nosotros conozcamos. Si no, vamos a querer lo foráneo, lo extranjero. Primero lo nuestro, luego el resto, como se dice, ¿no? Entonces, mi única recomendación, queridos alumnos, es que ustedes, por favor, estudien, lean, sobre todo lean, eso les pido, lean. Y si ustedes leen, estoy más que seguro van a lograr un futuro promisorio. O sea, van a ser mujeres, hombres de éxito. Les aseguro, seguro, como ese futuro asegurado. Sé que trabajan y también estudian y es un gran mérito para ustedes. Y eso me alegra mucho de sobremanera a encontrar un grupo de jóvenes, señoritas que quieren estudiar a pesar de las dificultades de su trabajo, etcétera. Seguramente destinan un tiempito. Y todo es sacrificio en la vida, queridos chicos. Todo es sacrificio. Ustedes también se sacrifican y todo sacrificio tiene una recompensa. Ténganlo por seguro. Dirán, profe, hoy es sábado, me toca, tengo clases, qué martirio, qué sacrificio. Pero si lo hacen con voluntad, va a redundar en el éxito de ustedes. No quiero cansarles más, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos ya en la próxima semana, queridos alumnos, y que tengan bonita tarde y disfruten su tarde y parte de la noche. Hasta la próxima clase, queridos alumnos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Ha sido un gusto. Gracias, lo mismo para mí. Para mí es un enorme gusto y un placer estar frente a ustedes. Gracias, buenas noches. Hasta el sábado, compañeras. Sí, algunas compañeras están muditas.